Bueno, buenas noches. Esta noche, cerrando el ciclo de reuniones científicas de los días viernes, el doctor Quiosa nos va a dar la conferencia que dio en titular Leyendo el texto que la culturaleza escribe. En este año, 2024, publiqué 4 libros que son muy breves, son estos que ustedes ven acá. Se pueden leer en el tiempo que ocupa la lectura de 2 trabajos de nuestro simposio, cada uno de ellos, porque son concisos, es decir, que muchas de las ideas que allí están escritas se enuncian una sola vez. El primero, Pensando lo ya pensado, la materia prima de la producción psicoanalítica, lo presenté aquí el 14 de junio. El segundo, Pedro y Petra, psíquicamente enfermos, sí, pero ¿en qué forma? El 25 de octubre. El tercero, Natura Cultura, lectores del texto que la naturaleza escribe, lo presentaré hoy, y de un modo muy distinto. Además, creo que hubiera sido mejor titularlo Natura versus Cultura, porque versus no solo significa contra, por su origen latino significa hacia. El cuarto, 500 CPU conversan en un frasquito, psicoanálisis de la inteligencia artificial, lo presentaré en el comienzo de nuestras actividades del año que viene. Empezaré por leerles, con modificaciones sustanciales, el pequeño epílogo para psicoanalistas con el cual finaliza el libro Natura y Cultura. De ese epílogo, como de prácticamente todo lo que traje aquí escrito por si acaso, para nuestra conversación de esta noche, ustedes tienen copia en el bolsillo, porque están en el Instagram en vuestros teléfonos. Es cierto que de lo que uno escribe en Instagram queda poco en la mente del lector, pero lo mismo sucede con los libros que cada uno escribe. Recordemos que el lector siempre es coautor de lo que lee. Voy a usar como prólogo de lo que voy a decir lo que escribí en la última versión del epílogo para psicoanalistas. Decía así: subrayemos por fin algunas conclusiones. 1. El psicoanálisis nació con una psicosomatología que surgió gracias a que fue precedida por una psicofísica, que ya estaba en Spinoza. Otra. La literatura, la lingüística y el lenguaje, instrumentos fundamentales de la actividad psicoanalítica, son hermanos nacidos de una misma fuente. Otra. El psicoanálisis nace como una religión, algo que religa, que se construye gracias al concurso imprescindible de 4 matrimonios. Uno se realiza entre el paciente y su psicoanalista, otro entre la ciencia y el arte, el tercero entre la razón y la emoción, el cuarto entre la palabra y el silencio. Otra. El psicoanálisis como una actividad tripersonal, pero bicorporal, no puede ser contemplado desde afuera, porque desaparece ante la injerencia de un tercero. Es una de las pocas actividades que se realizan en las ciudades, que son, diríamos, las fuentes de la civilización, en la cual la injerencia del Estado es imposible, porque en cuanto aparece, el proceso desaparece.
La otra es que ningún organismo existe separado del entorno que lo impregna y en el cual vive inmerso. Otra es natura y cultura, como las dos caras de una misma moneda, son dos aspectos de una misma cosa, que Katia Mandocki llamaba culturaleza. Agregaré ahora, antes de entrar en lo que ustedes tienen en el teléfono, media página sobre algunas ideas que me parece importante subrayar. Para Spinoza, inspirador, por ejemplo, de Goethe, de Kant, de Marx y de Einstein, Descartes, que incurre en la tontería, tales como la de la glándula pineal, la intervención de Dios como un Deus ex machina, y el famoso guión surgido de la división entre una cosa pensante y otra extensa. Para Spinoza, como dije, Descartes se queda a mitad de camino en su exploración racional. Su nuevo método cartesiano, que considera racional e impecable, y que según Spinoza supera a Descartes, es el único que conduce a una verdad fundamental indudable. Para Spinoza, Dios no hizo el mundo desde afuera de él. Dios es la naturaleza, incluye el ecosistema, el universo, todo lo que hay. Para Spinoza, el universo, es decir, todo lo que hay, todo lo que existe, incluido el infierno y el demonio, y a cada uno de nosotros, con sus actos y sus ideas acerca del bien y del mal, es una parte inseparable de Dios. Sin embargo, si como señala por ejemplo Marcos, no hay texto sin lector porque el lector es coautor, y como señala Porcia, no hay verdad que no muera apenas nacida, es inevitable contradecir en parte lo que sostiene Spinoza, cuando sostiene que un razonamiento impecable descubre un único Dios verdadero, aunque se manifieste en distintos contextos, como un Dios diferente con apariencias distintas. Es inevitable contradecirlo, porque dado que todos esos dioses existen, como las famosas brujas, que no existen, pero que las hay, y no solo las hay, sino que por añadidura pueden matar, nunca se podrá descubrir, como postula Spinoza, aunque sea desde un razonamiento impecable, un único Dios verdadero, o sea, todos los dioses existen. Bien. Acá tengo todo lo que ustedes tienen en el teléfono, pero seguramente no pasaremos de hablar de unas 4 o 5 páginas, y cuando llegamos más o menos a un tiempo razonable pararemos para conversar y punto, porque el arte es largo, como dice se dice en latín, y la vida es breve. Empecemos por conversar acerca de por qué hablamos. Hablar lleva implícito un reciente fue y un inmediato será. Lo mismo ocurre con el intervalo o el silencio que transcurre entre dos enunciados o entre dos pensamientos. Lo que se verbaliza sucede en un presente que decimos que es atemporal, porque en ese presente el ahora es un reciente ayer que lleva implícito la inevitable anticipación de un inmediato mañana. Y apenas, a poco que lo pensemos, nos damos cuenta de que vivimos así. Vivimos en esa, diríamos, contacto con lo que no terminó de suceder, porque sigues todavía, y lo que ya, diríamos, empezó a suceder, porque es, diríamos, presentido. Saber que el lenguaje es un producto que se suele llamar aductivo, es decir, que emana de una adivinación intuitiva,
Es decir, que no hablamos porque sí, sino porque de alguna manera intuimos la posibilidad de comunicarnos, porque de alguna manera sentimos que tenemos una especie de puente constituido por una especie de contraseña, que entre paréntesis está implícita la contraseña en la etimología de la palabra símbolo, que hace que de alguna manera solo se puede llegar al otro cuando el otro tiene la mitad de lo que, por lo menos, de lo que pensamos decir. Entonces, esto también nos permite comprender por qué cuando un buen poeta dice, uno siente que anticipa lo que uno finalmente hubiera dicho. Como señalaba Ortega, cuando un poeta habla, nos parece o sentimos que nos plagia. Tal como afirma Pirandello, solo se puede ser alguien en relación con un otro que puedo ser yo mismo como creo que soy, como creo que fui, o como imagino que seré. Porque también afirma que nadie está hecho de sí mismo, pero lo que está hecho, aunque no cese de continuar haciéndose, opera sobre lo que soy y lo que hago. En el aquí y ahora, como dentro del psicoanálisis clásico lo postulaba sobre todo Melanie Klein, por ejemplo, ocurren las tres maneras de la vida, porque lo que quiero, lo que puedo y lo que debo, es decir, lo que tengo que, suceden en las formas que denominamos yo, ello y superyo. El yo está más cerca de lo que quiero, el ello de lo que puedo y el superyo de lo que debo. Como consecuencia de no estar hecho de mí mismo, también surge que cada vez que me recuerdo en un proceso que incluye la participación consciente o inconsciente de mi relación con personas, que, como las muñecas rusas o las cajas chinas, existen impregnadas en mi ego, en mi ello y en mi superyo, por otras que significan y significarán mucho más de lo que logro ahora darme cuenta. Reparemos en que cuando escribo mi ello, mi yo, mi superyo, entre comillas, es porque mi ello y mi superyo no constituyen en realidad algo mío, a poco que de mi yo, ya que conforman en cambio existentes con los cuales, como ocurre con las personas y objetos de mi entorno, establezco relaciones. Esto se comprende mejor si cuando yo, en lugar de decir mío, que es apócope de mi yo, aunque no lo confirma el diccionario, pienso en suyo. Suyo es, casi diría yo, otra forma de decir suyo. Entonces podríamos decir que a pesar de lo que se suele creer, el superyo de una persona y el ello de una persona no es suyo. No es suyo, sino es suyo. Es otra forma, más lejana de su ego. Bueno, por fin digamos que hablamos pues combinando, como sucede con el arte musical, sonidos y silencios, imprescindibles ambos, para compartir un existente magno, ¿no? Para compartirlo, ese existente magno que denominamos sentido. Bueno, pasemos a hablar ahora del texto que la naturaleza escribe, por el cual le pusimos el nombre a esta reunión. El embrión humano, en su crecimiento intrauterino, a partir de un ADN muy similar en la cantidad y en la composición molecular de los genes que construyen tanto a un gorila como a un colibrí, adquiere las formas de un pez,
un anfibio, un batracio, una tortuga y un cerdo. Conviene ordenarlos en un plano constituyendo una espiral, como está aquí en la tapa, que alude a que mientras sucede que un círculo concluye su trazado encerrando un espacio, con una membrana que divide una dentro de una afuera, en una espiral el espacio permanece abierto a un porvenir epigenético. Epigenético quiere decir que tiene que ver con el entorno. Si la vida transcurre en un borde inestable entre el orden y el caos, como afirma Prigogine, podemos encontrar en la espiral un símbolo que alude a que cada edición siempre modifica aquello que repite. Una escalera caracol, con su trayecto helicoidal tridimensional, que se recorre en un tiempo que constituye su cuarta dimensión y que no se puede representar utilizando las coordenadas espaciales habituales, representa mejor lo que vivir. Leonardo Pisano o Leonardo Vigoglio, conocido como Fibonacci, vivió entre 1170 y 1240. En la secuencia que lleva su nombre, a pesar de que se conocen antecedentes orientales más antiguos, si se suma 0 más 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 1 más 2 igual a 3, 2 más 3 igual a 5, 3 más 5 igual a 8, 5 más 8 igual a 13, 8 más 13 es igual a 21, y así, etcétera, etcétera, etcétera. No es cualquier número. Fíjense ustedes, el 4 acá no aparece. ¿Y qué significa esto, no? Su representación geométrica no solo existe en el Nautilus, la versión viva de sus parientes fósiles, los amonites, abunda en la naturaleza, por ejemplo, en la disposición de las hojas en las ramas de los árboles, en las flores de cauciles y girasoles, en las piñas de las coníferas, en la dinámica de los huracanes, en las formas espirales de las galaxias, en las proporciones del cuerpo humano, en las huellas digitales y en cómo el ADN codifica el crecimiento de las formas orgánicas complejas. También en las tendencias bursátiles, en la teoría de los juegos, en las realizaciones arquitectónicas o musicales, y en los numerosos y maravillosos engendros de la naturaleza y la cultura. En resumen, la matemática no es un invento humano. La matemática lo podemos decir de dos maneras. Una, si ustedes quieren, poéticas, es el lenguaje de Dios, y otra es, diríamos, sencillamente algo que el hombre descubre pero no inventa. Ahora, como ustedes ven, yo voy saltando de un tema al otro y parecería que todo esto que tiene que ver con el psicoanálisis, bueno, por eso escribí el epílogo sobre el psicoanálisis, que lo leí al principio, aunque ya nos hemos olvidado todos de lo que decía, pero que precisamente lo que procura decir es que todo esto es, por así decir, algo consustancial con el fondo, diríamos, que fundamenta el psicoanálisis. Bueno, hablemos entonces ahora de las formas del lenguaje. Lewis Thomas, en un libro magnífico que se llama De Fragile Species, que es la especie humana, distingue entre 4 formas de lenguaje. El lenguaje 1, el small talk, sin otro sentido más allá de aquí estoy, constituye una forma de presentación de un ser que elige entre mostrarse u ocultarse. El lenguaje 2, pleno de sentido, el meaningful language, en donde la cooperación comienza, la cooperación entre los dos interlocutores, es el lenguaje habitual que constituye los distintos idiomas
y que tanto permite comprenderse como malentenderse. El lenguaje 3, que encuentra en las matemáticas su mejor paradigma, que se apoya en un logos que legitima su racionalidad, huyendo de la torre de Babel, de los idiomas que el ser humano construye con palabras, y que más allá de sus fundamentos racionales representa un cierto orden que se opone a un determinado caos, es una forma de comunicación reciente y nueva con respecto a la civilización humana, ¿no? Y es por primera vez, y sin posibilidad de parangón alguno, la única forma genuina de un lenguaje humano universal. Sin embargo, lejos de ser un producto surgido del ingenio que habita nuestra especie, se constituye como un conjunto de fórmulas mediante las cuales el mundo, tal como lo vamos conociendo mientras nos impregna, se refleja en nuestra mente. En otras palabras, las matemáticas, lejos de ser un invento surgido de una mente humana, constituyen uno de sus descubrimientos. Y por fin el lenguaje 4, tan diferente, por un lado, del lenguaje ordinario como el matemático. Es decir, el matemático y el lenguaje 4, ambos son diferentes del ordinario. Pero por el otro, el lenguaje 4 es tan difícil de explicar como la música. Es el lenguaje poético, cuyo encanto, originado de acuerdo con lo que señala Thomas, en las canciones de cuna de las nerds, constituye la quintesencia del sentido. Y su creatividad, su poiesis, por su origen griego, poiesis es algo que se hace, se produce o se fabrica, lo convierte en el instrumento privilegiado e insustituible. Lograr que ese instrumento suene constituye una meta ideal que nuestra interpretación psicoanalítica solo alcanza de manera esporádica cuando nuestro corazón late en sintonía. Pasamos ahora a otro capítulo, lectores del libro de la vida. Brian Goodwin, en un libro que se llama Nature View, que significa la deuda con la naturaleza, señala que naturaleza y cultura han sido separadas. ¿Y qué ha sucedido? En parte porque se ha creído que el lenguaje y el sentido de la cultura solo se podían encontrar en los humanos, aunque son evidentes en la evolución de las especies, que transcurre en una red de lenguaje, nuevas perspectivas en la biosemiótica iniciada por Sebio, que es la relación entre el significado, el lenguaje y la biología. Entonces, nuevas perspectivas sobre los procesos implícitos en leer la información genética que se expresa en la construcción de un organismo, surgen de haber comprendido, como señala Anton Marcos en Readers of the Book of Life, que el lector es coautor de lo que lee. Katia Mandocki, en el indispensable exceso de la estética, denomina culturaleza a la perpetua relación entre naturaleza y cultura, dos caras de una misma identidad. Sostiene que ese exceso indispensable, representado de manera inequívoca por la cola que oportunamente despliega el pavo real, cumple una función imprescindible como testimonio de la honestidad de una entrega que trasciende la mera conveniencia. Es decir, no es el esquema darwiniano lo que explica la cola del pavo real. Mandó que divide el mundo en un orbis primus, que genera una physis, que da lugar a una física, un orbis secundus, que da lugar a una biología, y un orbis tertius, en donde opera lo que denominamos espíritu. Al primus lo atestiguan quarks, protones y electrones.
al secundus la configuración de nucleótidos en estructuras replicantes. Del tertius quedan las piedras olduvallenses. ¿Qué son estas piedras olduvallenses? Bueno, quedan ellas, ahora diré lo que son, como rastro primigenio. Son piedras talladas que indican una acción deliberada para modificar la naturaleza en forma durable. Y son importantísimas, se las descubrió por primera vez en África, porque graban el momento preciso en el que el Homo habilis engendra el Homo culturalis. Al labrar la piedra, se talla también el cerebro capaz de labrarla, iniciando el asombroso proceso de simbiosis entre mente y cultura. Los fenómenos biosemióticos implícitos funcionan libres de escala, dado que son independientes, como los fractales, de la magnitud con la que ocurre. No solo sucede que las partes conforman un todo, porque también es cierto que todo se expresa en las partes que lo constituyen. Como ustedes comprenderán, mejor que me pare aquí, veamos si conversamos algo y si queda la posibilidad de dialogar un poco más sobre esto, que no son nada más que 4 páginas. Las demás las tienen en el teléfono. Liliana Casali. Un poquito más de media hora más o menos, como 2 trabajos de simposio. Bueno, sí. Muchas gracias por tus libros, por tu presentación. Son muchas cosas muy interesantes, importantes, a la vez difíciles. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta, porque en el libro, donde hablas del epílogo para psicoanalistas, decís que un logro muy importante de Freud es haber destruido el guión que separa cuerpo y alma, como lo muestra la segunda hipótesis. Yo creo que en este libro vos nos traés la destrucción de otro guión importante, que es el guión entre naturaleza y cultura. Y te quería preguntar por qué dijiste que el título lo reemplazarías por naturaleza versus cultura, porque versus es opuesto y también hacia, si era otra idea, la misma. Y también cómo veías esta idea en la obra freudiana, porque me parece que no siguió el mismo desarrollo y culmina con la destrucción del primer guión, cuerpo y alma, ¿no? Sino que más bien en Freud aparecen como 2 entidades separadas que se oponen, ¿no? Naturaleza y cultura. No sé si vos encontraste algún indicio de otro camino con todo esto que nos traes como destrucción de este otro guión importante, parte más de las nuevas ciencias. Como vos mencionás, la biosemiótica, la física cuántica, la nueva biología, y se entrecruzan los aportes que hace el psicoanálisis a las otras ciencias y también los aportes que otras ciencias hacen al psicoanálisis. Quería preguntarte, bueno, un poco qué pensabas y agradecerte mucho. Gustavo Chiosa. ¿Se escucha? No. Ahí va, ahí se escucha. Sí, sí. Te quería hacer dos preguntas. Por ahí una más simple, no sé.
me causó mucha sorpresa y mucha impresión cuando dijiste esta cuestión de que cuando el Estado aparece el proceso psicoanalítico desaparece, ¿no? Y me gustaría a ver si podés ampliar un poco esta cuestión. Yo estoy de acuerdo que hay algunos países bastante avanzados, ¿no? Conocemos colegas, ¿no? Donde de alguna manera los pacientes de psicoanálisis son pacientes pagados por el Estado y esto forma parte de sistemas de salud. Y nosotros es fácil ver que cuando el paciente no asume la responsabilidad económica de su tratamiento, esto es una sustracción muy importante al proceso terapéutico, sobre todo si entendemos el tema de la neurosis como vinculado al infantil y a la situación de irresponsabilidad neurótica, ¿no? De todas maneras, no sé si yo me atrevería a decir, y como vos te atreves, por eso te quiero preguntar un poco más, como vos te atreviste, digamos, si esta cuestión de la responsabilidad por el pago del honorario es la única manera de hacerse responsable. Digamos, mi opinión sería que estos tratamientos empiezan mal, pero no sé si me atrevería a decir que no son posibles, ¿no? Y a partir de ahí pensé dos cosas que también son, que en algún sentido están vinculadas al tema, con sus diferencias seguramente vos las notarás, pero también me parece que están vinculadas. La primera es el análisis de niños, ¿no? Donde de alguna manera los padres también forman parte como este tercero, que no es un tercero de la fantasía, sino que es bastante presente. Y después el estudio patobiográfico, ¿no? Donde de alguna manera ahí la situación es completamente distinta, se trabaja en equipo y el paciente tiene conciencia, y justamente el hecho de que tenga conciencia es uno de los aspectos que buscamos, de que el trabajo es en equipo y que las cosas que decimos de alguna manera han sido consensuadas por un equipo y esto le da otro peso a la cuestión. Bueno, esta es la primera cuestión sobre la que me gustaría a ver si no, escucharte un poco más y escucharte también de dónde surgió esta cuestión de que el proceso psicoanalítico desaparece con la presencia, por ejemplo, del Estado, ¿no? Creo que lo del Estado es un ejemplo. El otro tema, también un tema fascinante, esto de la matemática, de la secuencia Fibonacci, ¿no? Y también la relación entre esto y lo que vos traías de estas cuatro formas del lenguaje que trae Lewis Thomas, ¿no? En el momento en que dijiste, bueno, la matemática entonces puede ser el lenguaje de Dios, bueno, si hay cuatro formas de lenguaje, será uno de los lenguajes de Dios, ¿no? No será el único. Y también uno pensaría que esta poiesis, esta poesía, aunque a lo mejor no sea tan demostrable como la secuencia de Fibonacci en una espiral galáctica, pero también tendría que estar la poesía en esa misma cuestión. Pero la otra cuestión que quería poner en relación, cuando vos decís que entonces si la matemática está en el universo, entonces no es un invento, sino es un descubrimiento. Entiendo el argumento y estoy inicialmente de acuerdo, pero quería poner esto en relación con la otra cuestión de que vos decís que el lector es coautor del texto,
¿no? Entonces, de alguna manera, es una mitad de camino entre descubrimiento e invento, ¿no? Y entonces no es que la matemática está en el universo, sino que está entre el universo y el hombre, es decir, es un lenguaje con el que el hombre puede tener una lectura de algo de lo que está en el mundo, ¿no? O en el universo, pero no necesariamente en el universo estaría exactamente como matemática, ¿no? Se entiende, por tu asentimiento me parece que coincide. Bueno, estas dos cosas, gracias. Y mejor contesto de las dos, porque es mucho que hablar. Bueno, empecemos con lo que decía Liliana. Si entendí bien lo que dijiste, te llama la atención que yo hable en versus y diga versus es contra, pero también es hacia. Efectivamente, etimológicamente es así, y como sabemos, aunque no sepamos etimología, cuando nosotros seguimos usando una palabra es porque el contenido etimológico todavía está desde lo inconsciente y sigue siendo vivo, diríamos, porque tiene mucha más fuerza de lo que uno se imagina. Y ahora vamos al otro tema, ¿no? El tema de Freud, ¿no? ¿Qué hizo Freud? Bueno, hay un proverbio árabe que dice que después de 2000 años de existir hombres que piensan, todo está dicho. Esto no quiere decir que no se pueda decir distinto, en un lugar distinto, con palabras distintas, en ocasión distinta, con efectos distintos. Sí, pero de alguna manera cuando vas al asunto, el asunto siempre evoluciona a partir de ese mismo núcleo, ¿no? Y claro, resulta que yo no tengo una cultura filosófica y ni histórica suficiente, pero leyendo este libro tan lindo que El secreto de Spinoza, que lo escribió este hombre José Rodrigo dos Santos, libro que les recomiendo calurosamente porque es hermoso, sobre todo si tienen un poco la paciencia, por lo menos para mí, ¿no? De la primera parte, que es un poco mucho más compleja y diríamos, a partir de la mitad del libro se pone cada vez más fascinante, ¿no? Vemos cómo, de alguna manera, en realidad, ¿cómo se puede decir? A ver, si uno dice, ¿qué fue lo que hizo Freud? Hasta ayer yo decía, Freud rompió el guión entre sí que se hizo frente a la fuerza que esto tiene. ¿Qué importa todo lo demás? Y además, para colmo, él se dio cuenta del todo esto, si bien ya lo intuía en el historial de Isabel de R, en 1895, con su conversión simbolizante, ya estaba la idea, pero tardó toda su vida en asumirla, porque toda su vida fue cartesiano. Y recién 4 meses antes de morir, y sin ver publicado lo que dijo que rechazaba enfáticamente el dualismo cartesiano, enfáticamente, son palabras de Freud, y que en realidad cuerpo y alma no tienen ninguna cosa, ningún misterio de la relación porque son lo mismo. Y lo dijo así, no lo dijo con la misma claridad con que lo dice Weizsäcker, por ejemplo, que es raro que si Weizsäcker, hasta ahora, lo que yo conozco de Weizsäcker, gracias a la traducción de Dorri y de María, que han traducido por lo menos 2/3 de la obra de Weizsäcker del alemán, o más o menos, y si Weizsäcker no cita la segunda hipótesis, a pesar de que por la situación temporal la pudo haber leído, pero parecería que en todo caso lo dice muchísimo mejor que Freud, ¿no? El famoso párrafo de Weizsäcker. Y entonces, pero ahora resulta que cuando uno encuentra cómo lo dice Spinoza, y de qué manera, y cómo en Spinoza sale
pero sale fácil, diríamos, desde una manera de razonar tan clara, ¿no? Es algo así como si uno sintiera que Spinoza le limpia la cabeza a uno, ¿no? Es decir, sortea todas las complicaciones y muestra las trampas en las cuales uno cae y es realmente muy interesante. Bueno, ahí entonces ya se ve que entonces la obra de Freud no fue romper el guión, porque además Freud había leído a Spinoza y ha tenido influencia sobre él, como ha tenido sobre grandes hombres. Pero entonces lo que hizo Freud fue otra cosa también muy importante, ¿no? Fue legitimizar un método, una manera de explorar la vida inconsciente, es decir, lo que más la vida, digamos lo reprimido, lo que se manifiesta a través de sustitutos. Bueno, y entonces esto es de alguna manera, como dije, es muy conmovedor. Ahora, yendo a lo que planteaba Gustavo, ¿no? El Estado, diríamos, que no se puede meter en el psicoanálisis, ¿no? Otros países hay legislaciones del Estado y un montón de cuestiones y mutuales y cosas así. Es cierto, sí, pero eso ya es otra cosa, ya no es el psicoanálisis. Esto es, sobre esto diríamos, estoy dispuesto a que discutamos ahora si quieren, porque de alguna manera es imposible que sea la misma terapia con la participación de un tercero. El tercero, como dijo muy bien Pichon Rivière, el psicoanálisis es una terapéutica tripersonal pero bicorporal. Es decir, el tercero brilla por su ausencia, como brilla en toda relación humana, brilla por su ausencia. ¿Qué es un matrimonio feliz? Matrimonio feliz es donde el tercero está ahí siempre amenazando, pero brillando por su ausencia. En cuanto se presenta y deja de estar brillando por su ausencia, desapareció. Diríamos, lo que sostenía ese factor motor del matrimonio, aparecerán otras cosas, cariño, otras cuestiones, pero desaparece, diríamos, ¿cómo lo llamaríamos? El frenesí del amor. Entonces, no nos equivoquemos, cuando hablo de frenesí del amor no estoy hablando solamente del coito, o sea, de la realización genital, física, materialmente realizada. Estoy hablando, diríamos, de lo que se siente con la plenitud emocional profunda. Y bueno, esto tiene una cara diente, ¿no? Desde un lado lo vivimos como... Porque esta es otra cuestión, ¿no? Permítame hacer un paréntesis, porque sin hablar de esto no puedo hablar. Hay un librito acá que se llama Pedro y Petra, que ya lo presenté, y estoy muy desconforme con la manera que lo presenté, porque ha sido lo más difícil de todo. Porque Pedro y Petra es la parte que todos tenemos en común, el hombre común que todos somos. Y al mismo tiempo, obviamente que no todos lo tenemos en la misma proporción, y además es cierto que no hay alguien que sea solo Pedro y Petra, diríamos, hasta el más pétreo de los seres humanos tendrá un pedazo de este otro aspecto que podríamos simbolizarlo como espíritu. Pero lo importante de esta cuestión, ¿no?, es que este pedazo, diríamos, nuestro, es el que hace que nosotros podemos... Hace años que estamos hablando de la psicosomática, la psicosomatología y todo, pero llevamos adentro un pedazo grandote, muy grandote, en donde el cuerpo es una cosa y la mente es otra. Y de alguna manera no podríamos vivir negando esa dicotomía y esa disociación dentro de la cual estamos viviendo. Casi yo diría que
lo fructífero de la unión está en que continuamente se renueva como una salida de la disociación. Pero claro, para que esa salida se renueve de manera tan fructífera, tenemos que volver a caer en la disociación. Es decir, que si nosotros pudiéramos aceptar una vez para siempre que cuerpo y alma son la misma cosa, se transformaría en una cosa aburrida, absolutamente, que no movería nada, porque sería algo así como esas cosas que no se dicen, porque ¿qué pensarían ustedes si yo digo en la mitad del discurso que esta habitación es rectangular? Ustedes dirían a qué viene el asunto. O significa otra cosa, o este otro está descaminado, porque si no quiso aludir a nada con eso. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión, ¿no? Entonces, cuando vamos a esta cuestión, vuelvo al punto esencial que traía Gustavo, en cuanto el Estado reglamenta un régimen de ayuda, diríamos, ya el Estado está metido a la terapia. Bueno, ahí aparece lo que, obviamente, antes de que vos mencionaras el niño, yo ya había apuntado acá al niño y dije, enseguida va a venir Silvana con el tema. Bueno, claro, por supuesto que, obviamente que los padres están metidos en el tratamiento de los hijos, y tan metidos están que muchas veces lo sacan en cuanto empiezan a mejorar. Es decir, y esto de alguna manera genera un conflicto en el chico, porque de alguna manera quiere ser fiel a los padres y al mismo tiempo quiere ser fiel a lo que está descubriendo y al vínculo que se le está creando con el analista. Bueno, a mí me parece que lo importante no es que el paciente pague el tratamiento porque es la manera de hacerse responsable. No, yo creo que es importante que pague el tratamiento. Más allá de eso, que es importante que pague el tratamiento porque de alguna manera es el reconocimiento que es lo que él tiene para dar. Y el analista tiene para dar otra cosa. Y ese es el equilibrio, en que el analista da una cosa y el paciente da lo que él puede dar, que es otra, y ahí se hace el convenio. ¿Me explico? Y si la palabra negocio no tuviera la connotación negativa, que no se refiere al comercio maldito, sino porque el comercio también es bendito. La palabra negocio tiene una connotación negativa porque es la negación del ocio, y el ocio, para los griegos, era, diríamos, la tranquilidad necesaria para poder pensar en lo impensable, para poder, diríamos, abrirse, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos salir de esta cuestión de la responsabilidad, veríamos que de alguna manera lo más importante no es tanto que se hace responsable, sino que es que él siente también que él está dando. Él siente, diríamos, que la cuestión va y viene, porque no hay una cosa más difícil de creer que esta en primera instancia, pero si uno piensa un poquito y mira un poco para adentro, se da cuenta enseguida, no hay ninguna posibilidad de comparar en bienestar. El bienestar que se experimenta dando jamás se alcanza recibiendo. Jamás. El bienestar mayor está siempre en dar. Pero claro, es decir, tampoco dar significa dar mal, derrochar, dar lo que el otro no necesita. ¿Sabes? Porque yo necesito dar aunque el otro no lo necesite, porque eso ya lo hemos estudiado y es una manera invasora. Bueno, entonces, como decía, bueno, ahora viene el tema de los niños. Bueno, pero es que los niños de alguna manera están viviendo una etapa particular en donde una parte de su, diríamos, de su responsabilidad está proyectada en los padres. Así como son frente a la ley también, ¿no? Si los menores hacen cosas
que la ley castiga a los padres, ¿no? Que deberían haberlo evitado y no los niños. Es como si el niño viviera en una etapa normal de su vida, en una especie de compartir la responsabilidad de otra manera, es una especie de simbiosis. Entonces a mí me parece que esto... Y después está el tema del estudio fotográfico. El estudio fotográfico no es psicoanálisis. A mí me parece que es un método maravilloso, ¿no? Ustedes saben que lo hemos implementado ya, debemos estar por los 50 años que lo venimos haciendo. Y bueno, hemos visto de todo, hemos visto fracasos, hemos visto resultados mediocres, pero también hemos visto resultados maravillosos. Y a veces resultados maravillosos que se producen después de un tiempo. El paciente que sale del estudio fotográfico echando pestes y 3 años después. Recuerdo siempre el caso de un hombre que vino a hacerse el estudio fotográfico y nosotros no sabíamos quién lo había mandado y dice, no me mandó nadie, pero yo vi el efecto que le causó a mi padre, que le cambió la vida, y entonces por eso ahora tengo una crisis vengo. Y lo interesante es que ese hombre se fue y fue una de las personas que nosotros sentimos que se había ido muy desconforme e indignado de lo que le habíamos dicho, y probablemente no se lo dijimos del todo bien, pero igual funcionó. Bueno, entonces, también es muy importante, ¿no? Porque también todo esto también tiene mucho que ver con la importancia del descubrimiento de la autenticidad, ¿no? Es decir, cuando alguien desmoralizado porque no consigue hacer las cosas bien, lo que hace es hacer un compromiso con la ficción y vender apariencias. Y no me refiero solamente al vender psicoanálisis, me refiero a cualquier otra cuestión, a cualquier oficio, cualquier tarea, y no solo oficios y tareas, sino también relaciones humanas. Es decir, todo lo que de alguna manera se hace de modo artificioso y no auténtico genera un curso negativo que funciona mal. Entonces esto yo creo que es muy importante. Otro tema, vos decías las matemáticas, 4 lenguajes, es el lenguaje de Dios, pero también dijiste vos, bueno, pero también hay otros lenguajes que también son lenguajes de Dios. Sí, es cierto, claro. Pero vos fíjate qué interesante, Gustavo. Es como si dijéramos, los nenes divinos son los nenes lindos. Pero no es así. Todos los nenes son divinos, porque los nenes feos también son obras de Dios. A ver si me explico. Divino no quiere decir tiene determinados valores que a veces no son los de la belleza, por ejemplo. Si toda la gente fuera igualmente linda, no sabríamos qué significa ser bello. Es decir, es como decimos siempre, si no existiera el demonio no podría existir Dios. Es decir, entendamos, ¿no? Para que entendamos que cada uno de nosotros cuando dice Dios, por más que se crea que todos hablamos del mismo Dios, no hay dos acá en esta clase, en esta reunión que tenemos acá, que tengan el mismo Dios, porque cada uno de nosotros tiene un Dios con el cual tiene un diálogo particular, con el cual tiene sus asuntos, con el cual tiene sus reclamos y con el cual tiene, diríamos, sus sentimientos de culpa y así. Ahora, todo eso es, ¿qué es todo eso si no la sinfonía de la vida? Porque la vida hace que, qué sé yo, el león se coma a los hijitos, diríamos, de la leona, del león que derrotó. Y uno dice, pero qué crueldad, pero vaya a saber. Es decir, uno no... Es como si uno se enojara porque, qué sé yo, porque el ácido es ácido y porque el vinagre es agrio. Es decir, me hace acordar esto,
a lo que me contó Aldo Ferrer, de que cuando, tal vez sea cierto esto, pero él lo contó como que se lo contaron como cierto, ¿no? Que le presentan a Manolete, el torero, le presentan a Ortega, y entonces lo saludan, y entonces el Manolete le dice a Ortega, ¿y usted qué hace? Y yo hago filosofía, ¿y eso qué es? Bueno, eso es pensar. Y entonces le contesta a Manolete, bueno, dice, tiene que haber gente para todo. Y ustedes saben que eso es una profunda sabiduría, porque en realidad hay dos maneras de vivir la vida. Una es decir, bueno, al mal tiempo buena cara, porque es así. Y además porque nunca se sabe, lo que parece que iba a ser pésimo va a ser muy bueno, y lo que parecía que iba a ser muy bueno va a ser pésimo. ¿Y quién sabe cómo viene mañana? Cada mañana viene de una manera imposible de pronosticar. Y ahora, la otra cuestión que dijiste, Gustavo, que me pareció muy interesante, es cuando vos decís, bueno, pero si el otro, cuando yo hablo con él, tiene que tener la mitad de la contraseña, quiere decir que el otro algo tiene que es de él. Y mira, no, pero no es así, porque eso que él tiene es algo que también le surgió en el diálogo con otro. Y con otro que, para decirlo claramente, decimos su tío, su amigo, su hermano, para decirlo de un modo un poco más complejo, pero que al mismo tiempo es la misma idea, puede ser él como pensaba cuando tenía 20 años y ahora como piensa cuando tiene 60. Y uno dice, ¿son dos distintos? Sí, son dos distintos, pero también son dos iguales. ¿Ustedes no se dieron cuenta con este asunto de que uno se ve en la fotografía de los 5 años y ahora después se ve en la que tiene los 18 años y después se ve en la que tiene 70 y uno dice, no se ve siempre el mismo y al mismo tiempo sabe que no es siempre el mismo, que es enormemente distinto. Y muchas veces uno, no solamente cuando duerme, sino cuando sueña despierto, en una fantasía, uno se imagina haciendo cosas que ya no puede hacer. Como por ejemplo, qué sé yo, imaginarse en un partido de básquetbol saltando y quedándose con la pelota, cosa que pertenece a un lejanísimo pasado. Y además cada vez que uno piensa, siempre rememora, y lo que rememora le da sentido a lo que está viviendo. El recuerdo no es solo melancolía, también es riqueza, es también algo que uno tuvo y algo que uno puede comprender, y además uno no puede pensarse sino siempre en relación con alguien, entonces todo lo que uno piensa y lo que vive adentro de uno son recuerdos. Entonces, cuando uno viene con su parte, Gustavo, en esa parte también están los otros. Y bueno, me paro acá y seguimos hablando. Meditación. Bueno, muchas gracias por esta manera de presentar el libro, porque me estoy dando cuenta que tiene algo de metálogo el hecho de que es un texto, que hemos leído el libro, hemos leído los Instagram, hemos conversado con vos en el grupo de estudio, hemos conversado con vos en el seminario, y ahora volvemos a conversar y yo tengo la impresión de que siempre estás diciendo algo más o algo diferente. Me parece que tiene esta cualidad, la manera en que lo estás presentando hoy. Bueno, te cuento. En el seminario de ayer, alguien me dijo, ahora me acabo de dar cuenta, porque yo le expliqué algo, ¿no? Que me preguntó, y cuando le dijo, me dijo, ahora me acabo de dar cuenta. Y yo le contesté, y yo también, porque cuando me lo pregunté, empecé a explicarlo, lo terminé de entender. Claro, entonces lo que vos contestás, lo que te pregunta uno, lo que te pregunta otro, en fin.
Entonces, tú dijiste en el epílogo para psicoanalistas, ¿por qué no escribís esto? Que todo es consustancial con el fondo que fundamenta el psicoanálisis, y ahora hablas de naturaleza versus cultura. Yo lo que estoy viendo es que nos genera mucha resistencia. Está bien, vos también nos contaste y nos explicaste y fundamentaste que no es sobre el psicoanálisis, que descubre que todo surge en la relación y no hay nada que no sea fuera de la relación. También lo dice la literatura y también lo dice la física antes incluso. Pero es como si uno necesitara en la conversación, cuando vos presentás y volvés a explicar, que esto es así. Y yo no había pensado en todas estas otras reuniones, ahora se me ocurrió, que vos decís, el texto, los lectores leyendo el texto que la naturaleza escribe. Entonces, de pronto, como vos nos habías hablado muchas veces ya, de que uno es el que clasifica, por ejemplo, a la naturaleza en mineral, vegetal y animal, o en pensamiento y sentimiento. Pero resulta que estos 4 lenguajes, de los que vos nos hablas, también son lenguajes, es una clasificación dentro de las maneras que puede tener el lenguaje. Entonces digo, bueno, ¿y qué texto escribe la naturaleza? ¿Cómo? O sea, así como la naturaleza escribe, por ejemplo, lo que el hombre dice acá la matemática, pero es como surgió entre ambos, lo que estaba recién contestando el Gustavo, por ejemplo. Entonces, uno cuando está trabajando con el paciente aspira a poder interpretar el lenguaje poético, que es el que tiene más arte, el que llega al corazón, el que conmueve. Pero después dije, bueno, ¿y esto de los lenguajes, ¿no? En los que la naturaleza escribe o en los que, en este caso el hombre, identifica como distintas maneras en que puede interpretar eso que en X lenguaje la naturaleza escribió? ¿Está bien como estoy pensando? Pues, no te oí bien la última claro, frase. esto que vos decís de los lenguajes, los 4 lenguajes, lo que traes del idioma, y cómo necesitamos aprender, por lo menos aspirar a escribir, a interpretar el lenguaje poético, esto es para el psicoanalista y nuestra tarea cotidiana. Pero en cuanto nos referimos a la naturaleza, me puede decir el texto que la naturaleza o la naturaleza escribe. Bueno, nosotros vamos a interpretar ese texto X que decimos la naturaleza escribió, pero al mismo tiempo no es separado de uno esta interpretación de qué es lo que estamos descubriendo en cada lectura que se nos abre, ¿no? Por ejemplo, lo de Fibonacci, de pronto te revela toda una cuestión que si esto no hubiera sucedido no te das cuenta, que figura como algo que la naturaleza, Dios, ecosistema escribió. Bueno, muchas gracias. Silvana de Silva. Luis, yo también te quiero agradecer mucho la conferencia. Como te dijo Mirta, son temas que escuchamos decir, pero que igual volvemos a preguntarnos cosas parecidas, ¿no? Con respecto a lo que empezaste a hablar hoy, dijiste, ¿por qué hablamos, no? Y vos decís, hablo por lo que acabo de suceder, hablo por lo que quiero que suceda, pero una de las preguntas es, el hablar contiene fundamentalmente la intención de comunicar. Y también pensaba, pero el silencio también tiene la función de comunicar. Y por supuesto que esto es tan importante también en el tratamiento psicoanalítico. Entonces, bueno, esta era una de las cuestiones. Después, cuando vos decís, cada vez que me recuerdo un proceso en relación con los otros. Bueno, parece que lo entendemos, pero también en los recuerdos, como en los sueños, ¿no? Siempre ocupamos un lugar protagónico. A veces parece que los otros se borran. ¿Cómo? Claro, que en los sueños, ¿no? Como los recuerdos, generalmente ocupamos un lugar protagónico. A veces parece que los otros se borran, aunque, bueno, sabemos que los otros existen. Bueno, después te escuché decir, pero no en esta oportunidad, ¿no? Sino que te escuché decir que explicar es volver a lo sabido. ¿Cómo? Explicar es volver a lo sabido. Sí. Pero también muchas veces vos decís que no siempre tenemos acceso a lo que sabemos, ¿no? Sería otra cuestión también más que me resulta interesante ver si lo podemos hablar. Bueno, otra cuestión es que cuando vos decís que todos tenemos algo parecido a Pedro y a Petra, ¿no? ¿Cuál sería el parecido mayor?
la identificación en que preferimos negar, ese es el parecido, bueno, parecido no mayor, sino el parecido común, o más importante tal vez, ¿no? Bueno, y después no, una cuestión nada más que como se habló del tema de los niños, por supuesto que ya sabemos que la intervención de los padres es necesaria, es inevitable, pero también sabemos que esto no impide que mientras es posible el trabajo con el niño, nos ocupamos de la responsabilidad que cada niño tiene, lo que le pasa, y también de la identificación que tiene con los conflictos familiares. Bueno, pero esto de alguna manera es parecido a lo que pasa en el tratamiento de adultos. Bueno, nada más. Lo último no te entendí. Claro, cuando un tratamiento de niños es posible, porque los padres colaboran y comparten, de todas maneras nosotros nos ocupamos de la responsabilidad que tiene el niño en lo que le pasa y también de la identificación que tiene con los conflictos familiares, no de lo que le pasa a los padres, sino de la identificación que él tiene con los conflictos familiares y que en ese sentido es parecido o equivalente a lo que hacemos en el tratamiento de adultos. ¿Está más claro? Muchas gracias nuevamente. Bueno, conteste a dos. Sí. Bueno, Mirta, hablamos de la resistencia. Pero nosotros debemos cuidarnos mucho de pensar que la resistencia es antipática. Debemos cuidarnos mucho de pensar que la resistencia es antipática, unilateralmente mala. La resistencia es persistencia y la persistencia decimos que es buena. Bueno, a veces es buena y a veces es mala la persistencia. Y la resistencia a veces es mala y a veces es buena. Es decir, si vos querés que yo cambie, decímelo bien. Si no, no voy a cambiar. Y bueno, por ahí yo estoy equivocado, pero por ahí estás equivocado vos. Y bueno, ese es el interjuego. Es como jugar al ajedrez. Así se juega la cuestión. El lenguaje poético con el paciente, decía, bueno, pero no con el paciente, siempre. No, con el paciente, qué sé yo, con el niño, con el adulto, con el cónyuge, con el hermano. Es decir, y ya que estamos, nos hemos olvidado de un elemento fundamental, el primo hermano, diríamos carne y uña con el lenguaje poético, el humorismo. Es decir, el humor es lo que permite decir lo indecible. Y para eso está. Y esto lo dijo Freud. Y bueno, entonces, y por último, cuando yo digo el lenguaje poético, cuando digo siempre, al mismo tiempo te digo, mira, es como las grandes cosas de la vida, ¿no? A veces cuesta agarrarle el gusto, ¿no? Pasa con la música, ¿no? Uno tiene que evolucionar para poder pasar de una música popular que tiene un ritmo fácil a una música tan compleja como la dodecafónica, ¿no? Y antes de la dodecafónica, aún otras músicas, diríamos, que generalmente, mayoritariamente no tienen tanto, diríamos, aceptación como la música llamada popular. Entonces uno tiene que ir agarrando el gusto, por así decir, también el gusto se educa, por así decir, hasta se ven en el comer. No es pavada, diríamos, poder apreciar un buen vino, por ejemplo. Si nosotros
ponemos un vino más o menos en la botella de un vino fino, la mayoría se engaña, porque esa mayoría es Petro y Petra, la parte Petro y Petra que todos tenemos, ¿no? Que de alguna manera siempre, de algún... Bueno, pero hoy no hemos venido solamente a hablar de Petro y Petra, más bien del libro azul, ¿no? Bueno, y por último, una cosa muy importante, ¿no? Vos hablás de la naturaleza y se ve claramente que pensás que no es tuya, es ella. Pero la naturaleza, vos formás parte de la naturaleza, la tenés adentro. Es decir, y ahora, si estuviera Spinoza acá te diría, y eso que vos llamás naturaleza es lo que yo llamo Dios. Y por eso Spinoza dice algo, dicen que soy ateo, yo soy un religioso de todo, digo que Dios está en todas partes, y que Dios está adentro de Lucifer, porque Dios es omnipotente y es todo lo que hay, ¿no? Bueno, en fin, esto. Ahora, ¿por qué hablamos? ¿No? Puedo decir para comunicarse, pero también está el silencio. Bueno, es cierto que también está el silencio, pero el silencio tiene significado porque hablamos. Porque cuando vos querés saber qué significa un silencio, generalmente te fijás lo que dijo antes. Pero además, lo que dijo tiene significado según lo siga o no con el silencio. O sea, el silencio tiene significado porque hablamos. Y el hablar tiene significado porque somos capaces de callar. Y es más, cuando se altera este equilibrio, y generalmente hay un prejuicio maldito, que es pensar que la labor del analista es hablar. La labor del analista es hablar y callar, porque callando a veces dice más que hablando. Y a veces, pero también es cierto que ese hablar tiene que ver con lo que se habla, ese callar tiene que ver con lo que se habló. Que los sueños son unos hegemónicos, ¿no? Todo lo demás es un natural. Con eso no estoy de acuerdo, ¿no? Los sueños tienen una presencia enorme, cosas que uno en su vida, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que cuando uno piensa que en el sueño uno es hegemónico, es porque en la vida de vigilia uno también se cree hegemónico. Pero resulta que cuando vos crees ser vos, estás siendo otro. Y no solo que estás siendo otro, sino que estás siendo otro casi, yo te diría, a ojos vistas para vos. Es decir, las cosas es como si tuvieran nombre y apellido, ¿no? Los sentimientos, los pensamientos, todos quedan vinculados con episodios, con otras personas. Y además después se trata de relación tan interesante, ¿no? Entre la persona y el personaje. El personaje que sobrevive a la persona, el personaje es inmortal. Y como se ve claramente cuando se compara a Quino con Mafalda, ¿quién es el inmortal? ¿Mafalda o Quino? Obviamente Mafalda. Y Mafalda sigue haciendo y diciendo cosas que a Quino no se le habían ocurrido. Y esto lo dice el mismo Pirandello, que de dramas y era un dramaturgo famoso y profundo, ¿no? Y después está otra vez esto que estoy de acuerdo con esto de que hay que hablar al niño, diríamos, pensando que él puede. Bueno, obvio. Hay que hablarle al niño pensando que él puede. Y hay que hablarle al adulto pensando que él puede. Pero eso no significa que estemos seguros. Nosotros interpretamos por si puede. Si no puede, chao.
¿Acaso el fracaso no forma parte de la vida? Claro, para eso está el duelo. Y si no puede ni siquiera hablar, bueno, para eso está el otro fracaso que es peor. Es el fracaso, la imposibilidad de doler. Pero uno se puede morir, claro, no que se puede morir, uno se va a morir. Es decir, el morir es una parte normal de la vida. Es más, uno empieza a morir ni bien nace. Es algo que forma parte de la vida. La diferencia está en que hay dos maneras de vivir. Una es vivir muriéndose y la otra es morirse viviendo. Es decir, bueno, hay dos formas de relación entre la vida y la muerte, ¿no? Y entonces, ahora decimos, si no puede, bueno, si no puede el adulto, chao. Y con el niño es lo mismo. Entonces yo lo voy a interpretar al niño como lo interpreto al adulto, suponiendo que puede, y si no puede, bueno, si no puede, eso es no tener padre tiene cosas, y madre tiene cosas muy lindas y otras muy jodidas, como todos nosotros sabemos. ¿Me explico? Y lo único que justifica a nuestros padres de las cagadas que hicieron es que ellos también tuvieron padres. Entonces o nos decidimos a tirar todo para el pasado y decir la culpa la tiene mi bisabuelo, o asumimos que mi padre cometió muchos errores y mi madre también, pero bueno, en fin, ahora me tengo que hacer cargo yo. Y bueno, esto de alguna manera se trata, diríamos, otra vez, ¿no? Y por algo se dice Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, otra vez, al ponérselo en la figura paterna, es como si se le estuviera diciendo, de vos depende todo. Por eso me gusta tanto esa cosa, que no la tengo acá porque forma parte del otro libro, pero que me gusta, que es el episodio del primo Federico, yo lo llamo mi primo Federico, que le reprocha a Dios que nunca le hace ganar la lotería. Y yo digo, al final Dios se pudrió y le dijo, en un sueño, le habló a Federico, le dijo, Federico, ¿cómo querés que te hagan la lotería si nunca compraste un billete? Entonces, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es parte del asunto, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias también. Yo solamente te quiero hacer una pregunta. Refiriéndote a Pedro y Petra, refiriéndote a Pedro y Petra que todos tenemos dentro del alma, ese pedazo que todos tenemos, vos decías, bueno, de ahí viene seguramente la dificultad, si te entendí bien, de concebir que cuerpo y alma son dos caras de la misma moneda. Bueno, me quedó la impresión de que vos decías esto no se va a resolver nunca. Es decir, así quedaron las cosas y agregaste que si efectivamente pudiéramos llegar a creer que cuerpo y alma son dos caras de la misma moneda, nos aburriría. ¿Entendí bien? Sí, que entendí Bueno, bien. entonces, por favor, si pudieras explayarte un poco más. Entonces entendiste bien dos cosas. A ver. Primero lo que yo decía, y segundo que no estás de acuerdo. No, que no estoy de acuerdo, no, estoy desilusionado. Está bien, vos con toda educación decís, a ver, convenceme. Está bien, tenés todo tu derecho. Adelante. Eso Nada más que eso. Bien. ¿Esperamos otro? Sí. Marina Cruz. Muchas gracias por tu conferencia, la presentación del libro. Dos preguntas que quiero hacer. Una que dijiste algo de esto que venís trayendo del Pirandello, solo se puede ser en relación con alguien. Pero esta vez agregaste que este alguien puede ser uno mismo. Sí.
sé, a lo mejor no te lo tenía escuchado de otras veces o lo habías dicho y no le presté atención. Siempre pensé que ese alguien era un otro, que no eran estas otras versiones de uno, y te quería preguntar por esto un poco más también. Y después la otra pregunta es acerca de lo que traes de Spinoza, que en el capítulo del libro que traes breve, lo de Spinoza, decís que en el pensamiento de él hay religión en su ciencia y ciencia en su religión. Y enseguida vinculás esto con el amor. Yo leo porque es cortito, dice, no se trata entonces solamente de evaluar las cualidades o de que vivir es conocer, se trata ante todo de que vivir en plenitud es amar. Y bueno, después hablas de Balzac, que acá no lo traéis, pero está esta idea bueno, acá hablas del amor porfiado y otras veces traes el tema de la ofrenda. Y te quería preguntar por la vinculación, porque algo se me escapa entre esto que traes de Spinoza y el tema del amor y de la ofrenda. Gracias. Bueno, ya te preguntaste una sola cosa, ¿no? Esto de la dificultad de cuerpo y alma. Lo que yo dije, y repito, es que nosotros seguimos, diríamos, entusiasmados con la idea de que cuerpo y alma son lo mismo, justamente porque vamos y venimos. Porque el entusiasmo que tenemos cuando lo decimos es porque salimos de la duda que teníamos un minuto antes. Es como si yo dijera, no me tengo que olvidar que son lo mismo. Si en cambio estuviera tan convencido, el tema desaparecería. Entonces, el tema no, sería un tema inhablable. Porque, digamos, es un tema que justamente ya está, desapareció. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vos me pedías que explique esto, yo te digo que por suerte, uno dice, por suerte, el tema me intriga. Porque si este tema no me intrigara, seguramente me intrigaría otro, y si no me intrigara ninguno, bueno, ya desaparezco. No me falta nada, ya comprendo todo, en fin. Es decir, paradójicamente, esto es otra paradoja, pero es común, para que yo tenga algo que me mueva, para que yo esté vivo, para que me mueva, para que me motive, tengo que tener una carencia. Si no me faltara nada, no podría vivir. Bueno, ahora vamos al asunto de Marina, de ser alguien y uno mismo. Es que uno mismo, cuando uno piensa en uno, suponte un hombre de 60 años, piensa en cuando tenía 20, ese uno mismo es otro, no es él. A ver si me explico. Es otro que ya no es. Entonces es el mismo interjuego, ¿no? Es como si de alguna manera intentara recuperar algo de lo que perdió, aunque sea en forma más desplazada y simbólica, ¿no? Que de alguna manera experimentaba la excitación de la rivalidad y a los 20 años la expresaba con el fútbol o el boxeo. El tipo cuando tiene 75 lo expresa con el ajedrez o con el truco. ¿Me explico? Entonces, y cuántas veces se vuelve para atrás en una añoranza que no es pura melancolía, que también tiene algo así como si uno estuviera rescatando parte de lo que vivió para ver si de alguna manera lo revive mutado en el presente, ¿no? Como si fuera a buscar, diríamos, como busca, diríamos, el que afina la correspondencia de la nota, ¿no? Y en cuanto al asunto de la religión y la ciencia, bueno, evidentemente, sí, efectivamente, no es solo Spinoza. En realidad ya, diríamos, una nueva ciencia tiene un vínculo diferente con una religión, pero también es una nueva religión. Y
diríamos, salimos de la academia y bueno, se dan todos los movimientos que ustedes conocen, lo que se llama la cultura vertical y la cultura horizontal. Aparece un Einstein, es cultura vertical, después la física en la universidad, año a año, lo va explicando en los grados anteriores. ¿No es cierto? El teorema de Pitágoras, cuando yo estaba en el Colegio Nacional, lo explicaban en el Colegio Nacional, pero hoy lo explican en el primario. Y en la época de juvenil ya lo explicaban en el 5º año del Nacional, porque Miguel Canel lo cuenta. Entonces uno dice, está cambiando este asunto, ¿no? Bueno, y ahora viene el tema del amor, ¿no? Y las dos cosas, ¿no? El tema de la ofrenda, lo porfiado, bueno, estas dos cuestiones, la ofrenda y lo porfiado, yo creo que hablan de la autenticidad cardíaca. Cuando digo cardíaca, digo lo que se llama de corazón, sentida, ¿no? De Weizsäcker, ¿no? Cuando dice, algo tiene que tener el sujeto para ser porfiado. Primero tiene que tener, es una forma del amor también, es decir, es una forma del deseo. Y bueno, claro, también está el deseo caprichoso, no es lo mismo, no es la porfía a la cual se refiere Weizsäcker, se refiere al porfiado del sujeto que lucha por lo que considera verdadero y noble y sobre todo moral. Bueno, esto tiene otra vez otro tema, el tema de la moral y el tema de la maldad. Y después el tema de la ofrenda, que es importantísimo porque es el tema de la trascendencia. Y no hay que confundir, lo primero que dirían Petro y Petra si hablamos de trascendencia, sí, yo quiero que mis hijos me recuerden, se acuerden de mí y me lleven flores al cementerio. Eso diría Petro y Petra. Pero resulta que la verdadera trascendencia no es que mis hijos me lleven flores al cementerio. La verdadera transferencia es que yo haya conseguido lograr algo, poner algún tipo de semilla ahí adentro que sigue creciendo y ya crece por su cuenta, ni siquiera a mi nombre, ni siquiera se vincula con mi figura, ni siquiera con mi recuerdo. Sencillamente está incorporada adentro como propiedad del otro, que ya no se diferencia de su ser, que no es que dice, esto me hace acordar a mi padre. Bueno, también lo puedo decir, pero me refiero cuando hablamos de trascendencia en serio, hablamos de este tipo de trascendencia, ¿no? Del Freud que vos reconocés en el tipo que no cita a Freud. Esa es la verdadera trascendencia. La lleva incorporado, por eso no lo cita. Entonces, en lugar de defenderte con el que no te cita, si ves que lo dice bien, tenés que estar contento de que se olvidó del origen porque lo entiende y por lo tanto vos fructificaste. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, entonces le agradecemos mucho al doctor Quiosa.